Gracias por venir con Robert Santiago. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Bienvenidos a Latinísima, la plataforma donde aquí hablamos todos. Hoy está invitado un gran cubano. Es ginecobstetra de profesión y escritor por pasión. Ver si tienes edema y que la parte de... Al principio del problema de la religión, que era el San Juan, que por qué, que habían gente atea, que... En el embarazo, si tuvieras alguna alteración, es importante porque es como una prueba. El mismo embarazo, la Chiva y Panchita y otros cuentos, que tiene una serie de cuentos, puede tener de 26, 27, 28, 29 o 30. Bueno, señores, ese hombre que usted acaba de ver ahí es remediano, coterráneo conmigo. Por supuesto que casi me vio nacer, aunque no fui objeto de su profesión. Además, es escritor. Para mí es un tremendo privilegio tener a Miguel Martín Farto. Miki, bienvenido, amigo. No, muchas gracias por eso. Este señor, como le decía, hizo mucho por la parranda remediana. Es una de las grandes fiestas de Cuba, que en otro momento vamos, a los que no conocen de la parranda, vamos a abundar al respecto. Pero este hombre es artífice de toda esa popularidad que tuvo la parranda. Y más que de la parranda, vamos a hablar de tu vida, de tus anécdotas, Miki, porque eras o eres todavía un apasionado de las tradiciones, de la escritura para niños, y sin embargo tuviste que emigrar para Estados Unidos. ¿Por qué pasó eso? Bueno, hay que ir desarrollándose. Algunas veces yo más que todo tenía un apego a mi pueblo, y los apegos no son buenos. Los apegos tienen amor, pero los apegos aguantan. Entonces, para poder seguir el desarrollo que tú viniste a hacer en la tierra, pues necesitas seguir, y ya en esos momentos ya necesitaba expandirme para poder publicar más libros, para poder hacer mejor labor. Entonces, serie de cosas me hacía falta por eso. ¿Te sentiste en algún momento frustrado en algo? Porque eras un ginecólogo con tremendo prestigio en Cuba y en Remedios fundamentalmente. Sí, yo desarrollé mi trabajo allá en el hospital. Siempre había sus limitaciones en las cosas, pero bueno, había que seguir para adelante, echar para adelante y seguir echando para adelante. Lo único fueron los recursos, las cosas que faltaban. Aunque yo no llegué a tener el problema que hay en la actualidad, en la cual en el momento que yo estuve en Cuba se desarrollaba bastante bien y se lograba una cifra buena de mortalidad infantil, pero de todas maneras para uno desarrollarse no podía. Y dejaste atrás tus dos hijas. Sí. Y llegaste aquí. Por supuesto que no debe haber sido fácil. Todo el que llegue con inmigrantes es muy difícil los principios. Háblame de esa etapa. Bueno, cuando llegué aquí, entonces, como todo el mundo, tuve que empezar a trabajar en lo que se presentara. Trabajé en una fábrica de pintura, llegué a hacer también en todo lo que se presentaba para poder echar para adelante, porque yo vine con mi familia también de ahí, pero traje tres hijos. Y traje uno que tenía 8 meses nada más. Entonces, y sin familia aquí, porque yo no tenía familia. Yo tenía un primo aquí en los Estados Unidos que estuvo en Vietnam y lo mataron. Murió allá en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Entonces, no tenía familia, tenía las amistades, la gente mía del medio que me conocía, y compañeros míos médicos que habían venido antes. Entonces, hay cosas pues me dieron la mano en ese sentido. Se dice que uno tiene ese gorrión, como decimos en cubano popularmente. Ese gorrión, ¿cómo lo supliste? Porque el escritor, el profesional que ha tratado con muchas personas, llegar aquí en esos primeros tiempos debe haber sido difícil en este sentido. Sí, como no, yo más que por remedio he sentido un amor que algunas veces puede ser fuerte y que no beneficia mucho, porque la verdad que me ataba al remedio y no podía. En el mismo remedio yo lo que pensaba en mi vida, lo que aspiraba era vivir todo el tiempo en mi remedio, cuando fuera viejo irme para el parque a oír las campanadas de la iglesia
y esas cosas de mi pueblo que no concebía ni siquiera irme a Caibarien o a Santa Clara a vivir. No, yo quería vivir todo el tiempo en Remedios, pero bueno, hubo que partir, porque eso no es tan importante, tan bueno en el sentido que es un apego que no te deja desarrollar. Sin embargo, tuviste que romper esa cadena. Hay que romperlo, figúrate, si no queda otro remedio, hay que venir para adelante. Oye, ¿y la profesión, cómo lograste insertarte en el mundo de la ginecología aquí? Porque es un proceso bastante fuerte y ya tú viniste... Bueno, porque, no, el problema es que ya yo vine ya viejito ya. Entonces ya tenía mis años y entonces cuando aquello había que revalidar completo y entonces igual que ahora, ¿no? Y entonces yo lo que hice, como mi especialidad es la obstetricia y la ginecología, pues entonces lo que hice, pues fui y me hice Miss Guay, que es partero. Y eso es lo que en estos momentos mi licencia es de Miss Guay. Y entonces ahí puedo hacer partos y puedo tratar embarazadas, siempre y cuando con la asesoría de un MD atrás de mí. Pero por supuesto que tú eres casi igual que el ginecólogo. Claro, bueno, todas las cosas que uno estudie y que entiende, pues se puedan aplicar. Y bueno, yo era especialista en primer grado en ginecología obstetricia desde hace muchos años. Y en Cuba, no se puede descartar que eran muy buenos claro, profesionales. por supuesto, ahí tuve los mejores profesores. En Cuba, en el materno de Santa Clara, me gradué de especialista y había muy buenos profesores ahí. Y siempre hubo buenos profesores. Miki, en la ginecología, algo inusual que te haya pasado, cosas, el ginecólogo atraviesa, imagínense, las mujeres en un parto, situaciones dentro de esos periodos, tantas personas, algo inusual que te haya... Mira, lo que más el ginecólogo teme del parto es la distocia de hombro, que es terrible. Y una vez me sorprendió porque la verdad que no parecía que fuera un macrofeto. Además, nosotros no teníamos ultrasonido, y aquí tienes todo ultrasonido. Nosotros, más o menos por cálculo, no habíamos visto. Yo no había visto, no parecía un macrofeto. De pronto empezó, salió la cabeza y después no salía. Figúrate, eso es una cosa horrible porque ni puedes hacer una cesárea porque ya la cabeza está así y ni puedes tampoco hacerle parto. Entonces tienes que hacerle una serie de maniobras. Y entonces cuando tú te pones nervioso, tú tienes que sedarte, ¿no? Hay que ver. Y entonces pues me acordé de que podíamos, para que el nené pudiera salir, pues metí la mano, saqué el brazo, cayó y lo pude sacar. Una alegría terrible porque el nené se nos salvó. Oh, qué bien. Esto fue una de las más fuertes. Oye, y rompiendo reglas. Sabes que en todos los oficios, en todas las profesiones, hay momentos que tienes que romper reglas. Romper reglas de todo tipo, incluso como ser humano, sentimental. A veces ver una mujer bonita, que la viste en la calle un día, la miraste con ojos de mozo y te la tienes que presentar como ahora paciente. Háblame un poco en este sentido. Bueno, primero hay que el respeto de la profesión. Pero no, pues figúrate, uno ve a la muchacha, pues vaya, que le agrade en ese sentido, pero primero que todo, la ética. Y eso sí es importantísimo. Entonces, después que salgamos de ahí, pues entonces sí puede haber... ¿Te pasó algo? A ver, dime, cuéntame. Bueno, no, en el sentido de que, bueno, mi actual esposa fue mi paciente. Ajá. Y fue el que le hice yo el parto. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue? Después entonces ya empezamos, por un lado y por otro, y la verdad que estábamos muy enamorados. Y entonces pues mi esposa es ahora. ¿Y todo duró? Todo sin problema ninguno, todo bien. Ella me dio mucha fuerza. Uno estaba en crisis y entonces nada, el amor llegó fuerte. Y llegó por la ginecología. Llegó porque la conocí ahí en mi consulta. Oye, en el remedio, en Cuba. Ajá. Háblame de algún momento funesto dentro de tu trabajo como ginecosteta. Sí, mira, yo soy una persona divertida siempre. A mí de verdad nunca me hubo ningún tipo así problema que yo viviera ahí
en mis consultas, en mi trabajo desde el punto de vista de la obstetricia. Sí, lo único que sí tuve que hacer muchas guardias, porque nosotros éramos, cuando yo llegué a la ginecología, allá en el hospital de Remedios, no había nada más que un solo especialista. Los demás eran médicos generales en función de obstetricia. Y entonces las guardias eran muy seguidas. Entonces no es fácil nosotros hacer 24 horas de guardia, al otro día seguir trabajando. Eso es lo que teníamos los médicos en la actualidad. Es más, cuando yo no había hecho la obstetricia, porque yo no hice obstetricia desde el internado. Yo fui médico, hice rotatorio, que fueron las 4 especialidades. Y entonces cuando cometiste algunos errores. Por esa oscuridad, por esos cansancios, no te pasó nada. Gracias a Dios, pues, yo salí bastante bien. Ahí están mis pacientes que lo pueden decir. Sí. Salí bastante bien. Siempre se te complica. Se cumplió una señora que en sí yo no hice la cesárea. La cesárea la hizo otra persona, pero yo estaba como jefe de servicio y tuve que ir a atenderla. Y entonces, nada, eso se siente uno. ¿No te da nostalgia cuando estás viendo la tecnología que hay aquí en este país? No, figúrate. Y lo que atravesaste como ginecólogo en Cuba, que quizás no haya llegado a Cuba ni llegará jamás en lo que estás trabajando actualmente. Bueno, ahora tenemos de todo. Ahora tenemos ultrasonido. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos el problema de los síndromes de Down, que enseguida lo estamos viendo. Tenemos ultrasonido. Nosotros tuvimos un ultrasonido al mucho tiempo que lo consiguieron en Remedios por un general que era remediano, y entonces le dieron eso. Pero el ultrasonido era para todo Remedio completo. Y entonces nada más nos lo utilizábamos una vez, si acaso pues. ¿Y aquí cómo es? No, aquí tú le haces ultrasonido cuando tú quieres. Cuando lleva el momento y incluye cualquier duda, pues tienes toda una serie de ultrasonidos más. O sea, entonces el ultrasonido te ayuda mucho. Acuérdate que nosotros allá en Cuba, el ginecólogo te tenía que cuidarse estos 2 dedos, porque estos eran los ojos. Aparte, no porque no tuviéramos, porque no teníamos tampoco, pero después no tuvimos al mucho tiempo. Pero estos eran nuestros ojos. Por ahí diagnosticado embarazo. ¿Todavía sigue eso allá? Sí, todavía, llegamos a diagnosticar embarazo, incluso hasta ectópico. Nosotros llegamos a diagnosticar con estos 2 dedos. Yo le decía, tengo que cuidarme de estos 2 dedos más que la niña de mis ojos. Así mismo. Así es lo que pasaba. O sea, y cuando estás en estos trabajos con tu familia, ¿cómo aceptan? Después que estuviste con tu esposa nueva, ella quizás no haya tenido celo, el matrimonio anterior, ¿cómo funciona eso en la casa a un ginecólogo que sí tiene que seguir en su actividad diaria? No, está bien, no, eso no tiene ningún problema. Ya no vienen celos en la casa, no vienen... Tranquilo, nada, además ya somos un poco viejos ya. Sí, pero antes de haber existido... Sí, pero no. Yo encontré el amor de mi vida, de verdad. Y lo encontré y ya, tranquilo. Vamos a hablar un tanto de la literatura. ¿Cómo te viene ese amor, esa pasión por la literatura y la parte infantil? Bueno, mira, la parte infantil, la literatura también, mira, tiene que ver con esto, con mi pueblo. ¿Sabes? Con mi pueblo, Remedios. San Juan de los Remedios. ¿Por qué? Porque mira, en mi época de estudiante escolar, cuando estuve en la escuela de las Duyos, en 4º grado, se enseñaba historia de Remedios. No sé si en la actualidad también se enseña historia de Remedios. No quiero decir que no, eso porque no sé si se enseña. Pero eso me ayudó muchísimo, porque yo me enamoré de Remedios por la historia que vi de Remedios, cómo era de las primeras villas fundadas por los españoles, todas esas cosas, el Huije, la Gritona, todas las leyendas, el Indio Martín, todas esas leyendas me las dieron a mí en la escuela, que yo no lo hubiera sabido. Y por ahí entonces, ¿y qué pasa? Que empecé yo entonces a escribir para los niños. ¿Por qué? Porque lo que me acordaba de eso era mi niñez. Entonces hice mi primer libro,
que se llamaba Las Aventuras del Kioki, que era una aventura de los niños con una leyenda. Cada cuento se trataba de una leyenda, y una de las más importantes fue la del Guije, porque hice un cuento que se llamaba La captura del Guije, que eran unos niños que iban a buscar al Guije porque estaban molestando tanto, y entonces pues... Las personas no saben, quizás muchas personas no sepan de que él ha sido escritor de muchas tradiciones en Remedios, aparte de lo de la literatura. Sí. Sigue haciendo por esa tradición, aunque estés aquí. ¿Por qué sigues haciendo? Siguen las investigaciones. Hay mucho material tuyo bibliográfico en la biblioteca de Remedios, en fin. Bueno, yo sí, eso sí lo he tratado, porque ese es mi pueblo, y lo quiero muchísimo. Entonces yo cada vez que tengo cualquier cosa, pues lo envío para la biblioteca para que lo tengan, porque eso es estudio de todas las cosas que hice sobre las investigaciones, y también para darle, porque he hecho de cosas de otros escritores, como mi primo, por ejemplo. Yo le hice un libro sobre la importancia de la historia, que él fue historiador de Remedios. De Falto. Falto hizo su tesis demostrando que Remedios no es la octava villa, pero es la segunda en poblado español en Cuba. Sin embargo, soy testigo de algo que ocurrió en Remedios. En la biblioteca de Remedios hace algunos años, el director en aquel entonces propuso una sala con el nombre tuyo, y se negaron rotundamente. No sé, el gobierno, los mecanismos maquiavélicos que existen. Háblame de esto. Bueno, en sí, lo que hizo fue que cuando conoció la obra, yo le iba llevando los libros que yo iba publicando para que estuvieran ahí. Entonces él determinó que había que hacer, que iba a hacer la sala de historia, la sala de infantil y juvenil, ponerle mi nombre. Cosa que a mí no me gustaba mucho por eso de nombre, antes de pasar de plano, pero no me gustaba la cosa. Pero bueno, siempre se influye uno. Y entonces pues parece que no gustó eso, y entonces expulsaron al director por el simple hecho de proponerte. Por haber eso hecho, sí. Porque tú estabas aquí en Estados Unidos. Sí, y entonces pues... ¿Cómo te cayó eso? No, figúrate, un jarro de agua fría en general, porque en fin de cuentas es como una cosa que te gusta así. Y a mí no me interesaba eso, sinceramente. Yo claro, como un escritor quiere que todo el mundo... A mí me interesara que tuviera ahí los libros para que los niños que están ahí los pudieran leer. Pero no me interesara que tuviera mi nombre ni nada de eso. Sin embargo, le hicieron un mal a otra persona también. Sí, no lo votaron. Sí. Estás en una fundación llamada Somos. ¿En qué consiste aquí en Estados Unidos? Tremenda fundación. Es una fundación que es en Hialeah, pero bueno, le da mucha promoción a uno, en el sentido se hacen muchos eventos. Mañana posiblemente hay un evento también, y entonces esa gente se ocupa mucho de exaltar tu obra, no solamente la de uno, la de todos los que pertenecen a la... Mickey, perdona, ¿no te ha venido a la mente escribir sobre los niños de Cuba, la situación, los niños, el mundo que vive esos infantes? No, sinceramente nunca me ha venido. Yo siempre he estado yo trato de hacer las cosas de infantil, y entonces yo trasladarme, yo serme un niño otra vez, porque es uno de los que más ansía yo. Pero sabes cómo... Sí, pero no he entrado en ese aspecto. Lo que estoy tratando, siempre que lo que hago el último libro que yo escribí, que se llama La bañera azul que nunca reí, de otros cuentos, tiene 18 cuentos para los niños, y todos tienen algo importante: la solidaridad, la valentía, también las cosas malas, la envidia, una serie de aspectos que ya sean formativos o que sean negativos sobre los niños, pero con una cosa muy infantil y de un nivel de valores, crear valores. Exacto. Entonces no, eso específicamente, porque para hacer un estudio cualquier cosa hay que estar ahí, y yo no estoy allá. Y no, quizás no te vayan a permitir tampoco. No, ni pensarlo.
Entonces, Háblame de Cuba. ¿Qué te parece? Vas a ver a tu hija que tienes allá. Sí. Y por supuesto que la parranda casi siempre te lleva y vas en esa época. Yo casi siempre, bueno, primero de todo el mundo sabe cómo está la situación desde el punto de vista de Cuba. Está completamente mal. Y entonces yo, las veces que he ido, no sé si podré ir este año, pero las veces que he ido, muchas de las veces que he ido en la parranda, porque he querido seguir viendo una cosa muy... Y entonces la parranda, miren, en la parranda hay una cosa que como es el día de la parranda, hay una serie de factores que te hacen ver el ambiente diferente. Pero no, muchas personas piensan, porque siempre se habla del bloqueo, te han limitado para llevar recursos, porque han ayudado a la parranda, a esa tradición. Te han limitado llevar recursos para poder mejorar esa tradición. No, nosotros por eso nos conectamos directamente. Mira, la parranda, el que no es parrandero no sabe cómo se funciona la parranda. La parranda, como todo en Cuba, el Estado la tiene controlada, pero hay cierta independencia con los barrios, hay cierto respeto con los barrios. O sea, pero ahí no hay bloqueo en ese sentido. Ahí se entra todo. Desde aquí también han llevado cualquier cosa. Ayudamos en todo lo que sea, mayormente eso, para que ellos puedan tirar los voladores, hacer las carrozas, el vestuario, todo eso. Pero sin embargo, sí, tengo entendido que una vez hiciste hacer una donación de un tipo, de una impresora, y eso sí te lo limitaron. No, cuando yo doné esa impresora, pero fue directamente con su... Cuando llegué a yo doné como un scan, para poder inclusive, no solamente a la parranda, sino poder en el archivo historia y todas esas cosas, poder escanear documentos que se puedan perder por el tiempo en el archivo de la iglesia y todas esas cosas. Entonces yo le llevé a la persona que estaba en eso un scan. Entonces cuando llegué a Santa Clara no querían pasarle el scan. Entonces yo no soy valiente ni de esas cosas, pero cuando pasa de mi pueblo y con las cosas de la historia, no, hay que huirme. Entonces yo le dije que yo no me iba a ir hasta que no pasara ese scan. Y ese scan tenía que ir para allá, para Remedio. Entonces logré pasar. Aún cuando usted es una gente bastante ecuánime, han tratado de frustrarle muchas cosas para hacer el bien a ciertas personas, ¿cierto? No, mira, yo lo único que algunas veces, bueno, como es lógico, eso es una política de tratarte de apartar completamente. Sí. Eso es normal y eso lo sabe todo el mundo, que eso es una política normal de ese gobierno. Que no quieren que te tapan por todos lados. Bueno, ya estamos a punto de terminar el programa. ¿Algún mensaje como profesional de la ginecología? ¿Algún mensaje como el escritor que escribe para niños? ¿Qué te da inspiración de decir a la humanidad? Y por supuesto a los cubanos que nos oyen muchísimo y otros públicos. Bueno, pero ya las embarazadas, que las quiero siempre, lo que hago es que siempre estén positivos. El estar en vibraciones positivas es lo mejor del mundo para poder llegar porque en fin el mundo es normal si nosotros sabemos utilizar una de lo que tenemos dentro, que es la ley de mentalismo. Si nosotros estamos en positivo, todo va a salir bien. Todo va a salir. Ese es el mensaje que yo veo, que traten de controlar su mente y controlar sus emociones. Eso es vital para la vida en general. Entonces, en el embarazo yo siempre le hago profilaxis, le digo que traten de ver las cosas porque tenemos un problema que nosotros, los medios, algunas veces casi siempre ponen al parto como una cosa traumática, la gente tiene temor. Es decir, si tú miras una película con un parto y la mujer está, que te está dando, y eso no es así. Hay que ver cómo va haciendo, entonces nos puede ayudar. De la decisión que usted tomó hace 27 años que vino para acá, para Estados Unidos, ¿qué le parece a esa decisión? Eso es lo mejor que me ha dado en mi vida porque he podido ir adelante. Claro, he tenido todas las cosas porque uno deja a su familia y sus hijos. En algunas casas yo dejé 2 hijas y ya una de ellas está con nosotros aquí. Uno siempre tiene la experiencia de tenerlo todo para acá, pero bueno, hay que dejar que se desarrolle, ¿no? Yo no me sé, yo de verdad, sinceramente, no me imagino cómo yo pudiera estar en estos momentos. Usted me mira al espejo de otros. El remedio, sí, porque con esos apagones, con esas cosas, loco hubiera estado.
Ya por lo menos uno tiene su edad y entonces tiene que adaptarse a la vejez, a las cosas. Yo me viera viejo allá en ese medio. La verdad que sinceramente hubiera sido traumatizante. Así que... Bueno, Miguel Martín Falto, es un privilegio haber estado con usted en esta plataforma latinísima.net, que además salimos por Euforia, por Roku, Fire y las plataformas de YouTube. Me dijiste ahora mismo de que es el mejor paso que diste hace 27 años. Claro, y has logrado un futuro como el que quizá... Como el que uno aspira. Como el que aspira. Sí, eso es sin ninguna duda. Llegaste entonces a este país para decir gracias por venir. Exacto, perfecto. Gracias, mi amigo. Y gracias por invitarnos y poder hablar a conocidos. Gracias.